En cierta edad me empecé a relacionar con amistades, viendo que era normal, pensando yo que era algo normal que hacían los jóvenes. Esas amistades yo conocí el vicio, conocí el alcohol, conocí el cigarro. Cuando fui creciendo, los hombres, los chicos, los jóvenes, solamente pues me buscaban para hacer apuestas conmigo, quién se acostaba conmigo. Eso me dolía porque yo pensaba que solamente eso buscaban de mí. En ese círculo, cuando yo conocí la marihuana, y en mi mente estaba, si no puedo entablar una relación con un hombre, con una mujer, seguro que da cierto. Entonces obtuve relaciones sentimentales con mujeres, porque interiormente yo quería ser llenada. Interiormente yo buscaba algo, yo quería conocer a alguien para que me llenara y fuera feliz. Mas esa persona, ese algo nunca llegó. Y ese vacío fue aumentando con lo que yo me desenvolví, ¿no? En ese círculo. Me llegaron pensamientos de morir, hasta ahí se acabaría todos mis problemas. Yo empecé a escuchar en las reuniones de que podemos tener el mismo espíritu que el Señor Jesús. Eso para mí fue algo sorprendente porque nunca lo había escuchado. Pasé a desear ese espíritu, pasé a tratar de comprender, porque para mí era algo imposible. Fue algo inexplicable porque toda mi vida pasas escuchando solamente. Y cuando lo tienes frente a frente, cuando dices, lo logré, pues es una alegría inmensa. Es una paz inolvidable que transforma, no cambia, transforma por completo nuestro pensamiento, nuestro actuar, nuestra mente. Dios quita todos esos pensamientos, de todos esos vicios, todos esos relacionamientos errados que tenía. Yo disfruto ahora con mi esposo, que es un hombre de Dios. Disfruto yo me enamoré de Dios, me enamoré de mí misma y me enamoré de mi esposo. Y es algo feliz. Dios es la roca de nuestras bendiciones y Dios va sorprendiendo en cada día más. Y es una entrega, si nosotros nos entregamos al 100%, el Espíritu Santo al 100% entra en nosotros y va cambiando y sorprende con todo, porque Él nunca nos va a dejar de sorprender.